Buenas noches, sean bienvenidos a este quinto y último video de la serie Poesía Erótica de los Siglos de Oro. Como se ha podido ver tanto en la webinar Introducción a la Lírica de los Siglos de Oro como en esta serie de poesía erótica de la misma época, justamente en este periodo, hablando específicamente del género lírico, nos hemos encontrado, o nos podemos encontrar mejor dicho, con una serie de composiciones que tocan diversos temas y emplean diversidad de recursos con un fin específico, que es el fin específico a su vez de la literatura, que es comunicar algo, crear algo con el fin de hacernos sentir o pensar sobre lo que están tratando. Entonces, precisamente en esta gama o en este abanico de temáticas que trataron los autores consagrados y no tan consagrados de los siglos de oro español, pues precisamente nos encontramos con la temática de la sexualidad o el erotismo. Siguiendo un poco lo que bien han comentado mis diferentes colegas del Seminario de Estudios Áureos, pues la poesía erótica de los siglos de oro se caracteriza principalmente por tratar temas desde una perspectiva masculina, ¿correcto? Es decir, a pesar de que muchas veces los personajes protagónicos son mujeres, como va a ser el caso del poema que vamos a leer a continuación, no deja de ser evidente que la perspectiva es 100% masculina. Entonces, es un punto esencial, pero no es de sorprendernos, ¿no? Justamente por la época de la que estamos tratando, finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, ¿no? Entonces, justamente la composición que hoy voy a leer y analizar, precisamente tiene esa característica, ser un poema, ser una composición en donde se habla de la sexualidad femenina, pero desde una perspectiva masculina. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer lectura del poema y posteriormente lo vamos a ir desmenuzando para ver la temática, la forma en la que se trata tal temática y finalmente pues los recursos que hay y cuáles son precisamente los juegos y todo esto tan característico de la poesía de los siglos de oro, que es el ingenio y la agudeza. Entonces, le doy lectura al poema. Soñaba una doncella que dormía con un galán que amaba tiernamente, y que él en todo andaba diligente, y descuido ninguno no tenía. Ella, aunque mal, al fin se resistía, diciendo, ¿qué dirá de mí la gente? En efecto cumplió con su accidente, dando los dos remate a su porfía. El galán la besaba y abrazaba con más calor que un encendido leño. Lo dulce a derramar no comenzaba, cuando se despertó y dijo al sueño, durar un poco más, ¿qué costaba? Pues para mí era un gusto, ¿no pequeño? Como pudieron ver, esta composición es un soneto, es decir, una composición de 14 versos en decasílabos con rima consonante. Entonces, más allá de la estructura, precisamente esta composición, como les comentaba, se caracteriza precisamente por tratar una situación de temática sexual o erótica protagonizada, por así decirlo, por una mujer, pero desde la perspectiva totalmente masculina. Entonces, como se puede ver desde el primer verso, en el primer verso nos dice, soñaba una doncella que dormía. Este verso nos ayuda por un lado, contextualizar el momento, acercarnos precisamente a la escena, a la situación de la que va a tratar el poema. Y por el otro lado, la importancia también de esta composición es que le da continuidad a una larga tradición de poemas en donde se relaciona el sueño y el amor, los actos de amar, ¿no? En este caso, pues los actos carnales de los amantes. Muestra de ello, hay una infinidad de composiciones por ejemplo, están las de Boscán, están las del mismo Francisco de Quevedo, etcétera. O sea, si ahorita no vale la pena enlistar esta larga tradición en donde el sueño y el amor están estrechamente relacionados, en donde precisamente el sueño es el único canal que puede usar el amante, o en este caso la amante, para acercarse a la amada, o en este caso al amado. Entonces es una larga tradición, es un guiño precisamente de la tradición, solamente la peculiaridad de esta composición es que la que está soñando
es una doncella, no un caballero, no un galán. Entonces, soñaba una doncella que dormía. Entonces aquí es como el metasueño, es alguien soñaba que estaba dormido y a su vez estaba soñando algo en ese mismo sueño. ¿Pero qué soñaba esta doncella que dormía? Soñaba una doncella que dormía con un galán que amaba tiernamente. ¿Correcto? Entonces ya sabemos qué estaba soñando la doncella. Soñaba con un galán que amaba tiernamente. Aquí justamente tenemos la anfibología. Si esta ternura del amor puede ser ya sea de la doncella que amaba tiernamente al galán o viceversa. El galán amaba a la doncella tiernamente. Entonces aquí justamente tenemos esta anfibología, esta dualidad de lecturas, pero ambas lecturas son totalmente válidas. Podemos decir por un lado que como la protagonista es la doncella, pues la doncella, ella es la que toma la iniciativa, ella es la importante, por decirlo así, en la situación, y entonces ella es la que ama tiernamente al galán. Pero también está la otra lectura de la tradición, donde justamente los galanes aman a las doncellas, aman a las damas tiernamente. Pero bueno, el propósito aquí es un amor, y ambos se podían también amar tiernamente. Continúa el poema. Y que él, es decir, el galán, en todo andaba diligente. Correcto, es decir, el galán era muy detallista, ¿no? Es muy eficaz, muy preciso. Estaba haciendo bien las cosas, justamente siguiendo este arte de amar, estaba haciendo muy bien las cosas. Y que él en todo andaba diligente, es decir, eficaz, preciso, exacto en estos menesteres. Pero también esta eficacia no solamente nos hace referencia al cortejo, sino también, ya que leímos el poema, ya sabemos hacia dónde se dirige, estaba haciendo bien los menesteres del arte de amar carnalmente hablando. Entonces, y que él en todo andaba diligente y descuido ninguno no tenía, es decir, no tenía ningún descuido, todo lo estaba haciendo perfectamente, es como existían manuales de amar, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de la tradición antigua, pues tenemos el arte de amar de Ovidio. Entonces ahí justamente viene un tratado en donde se explica todo lo concerniente al arte de amar y el acercamiento hacia, en este caso desde la perspectiva de Ovidio, pues del caballero a la dama, del hombre a la mujer, pero también en la última parte del arte de amar te dice cosas relacionadas con el arte carnal, qué hacer y cómo hacerlo bien. Pues aquí podemos entender en este primer cuarteto que la doncella estaba soñando que dormía y su sueño consistía en que estaba con este galán que ella o que se amaban tiernamente, y este galán andaba diligente, es decir, estaba haciendo con eficacia todo, por eso ningún descuido tenía, es decir, no descuidaba nada, todo lo que tenía que hacer lo hacía de buena manera. Segundo cuarteto. Ella, la protagonista de esta composición, aunque mal, es decir, ya no estaba bien en el sentido de lo decimos hoy en día todavía, ¿no? De no estoy bien, ¿no? Ando mal, porque significa que ya no estás en tu plena conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Ella, aunque mal, al fin se resistía, es decir, esta diligencia por parte del caballero estaba rindiendo frutos, ella ya estaba cayendo por decirlo así, en esta pretensión de la carnalidad, estaba ya cayendo en los deseos de la carne, y entonces, pero, no obstante, se resistía, diciendo, ¿cómo se resistía? Se resistía ella expresando, ¿qué dirá de mí la gente? Justamente esta frase nos hace ver justamente que el tema de la sexualidad y el erotismo era un tema tabú. Y también hay que considerar que todo lo relacionado con la virginidad de las mujeres y demás era fundamental en esta época. Incluso las legislaciones de la época marcaban la importancia de que una mujer llegara virgen al matrimonio y todo lo que eso conllevaba. Es decir, si una mujer, pues en el momento de ser comprometida y toda la relación familiar que había, de linaje y toda esa situación, no cumplía con ese simple hecho, podía derrocar no solamente el convenio de matrimonio,
sino todo lo relacionado con ese matrimonio, desde la dote, toda la situación, el caballero se podía quedar con la dote y en consecuencia pues toda la familia de la novia perdía todo lo relacionado con dicha dote, y también había cuestiones legales donde la mujer era señalada por no haber cumplido esa particularidad del convenio matrimonial. Entonces, por eso es, ¿qué dirá de mí la gente? De entregarme, porque aquí no está hablando de su marido, está hablando de un galán, una dama en este momento del acercamiento amoroso, etcétera. Pues obviamente, ¿qué dirá de mí la gente si se enteran de que yo tuve relaciones sexuales con un galán que no es mi esposo? Entonces, justamente aquí la importancia de la honra, ¿no? Es decir, hasta incluso está en un mandamiento bíblico de la honrarás a tu padre y a tu madre, entendiendo que la honra es esta fama pública, esto que viene justamente, ¿no? El honor, la honra, todos estos elementos de que tú tienes un apellido y tienes que hacer valer ese apellido porque tiene una resonancia en el entorno, en la sociedad, y obviamente también está la parte del honor que le corresponde a la persona, ¿no? Entonces esta dualidad de honor, honra, de hacer el bien para tú tener que tengan una buena imagen de ti, a su vez hacer tú buenos actos para darle justamente, seguir dándole fuerza y consolidar la buena fama que tiene tu nombre, es decir, tu apellido y todas las personas detrás de ti, es decir, tu ascendencia, era una parte importante. Entonces no está de más que en este verso se mencione, ¿no? Que la dama se resistía a entregarse a estos deleites carnales con el cuestionamiento, ¿qué dirá de mí la gente? Pero, siempre hay un pero en estos menesteres, en efecto, cumplió con su accidente, dando los dos, es decir, galán y doncella, dando los dos remate a su porfía, es decir, a su lucha. Entendamos la porfía como una lucha. Entonces, por un lado estaba el galán luchando porque estaba haciendo muy bien su diligencia, pero también por el otro lado estaba la dama, la doncella estaba en su lucha de qué dirá de mí la gente. Pero de todos modos, la diligencia por parte del galán, como era de esperarse desde una visión masculina, pues hizo muy bien sus menesteres amorosos, al grado de que la dama no pudo más, no pudo resistir más, y cae precisamente en los brazos de amor de Cupido. Y entonces viene el primer terceto que nos dice: el galán la besaba y abrazaba con más calor que un encendido leño. Entonces, es decir, a pesar de que la doncella se intentaba resistir, como se les acabo de comentar, cae, no puede ya resistirse más, y entonces el galán sale vencedor de esta porfía, de su lucha, de quererla convencer, y comienza el acto carnal, besándola y abrazándola. Y el galán estaba con más calor que un encendido leño. Es decir, este símil en relación con el calor, pues es excelente. O sea, tiene un elemento fundamental que es el leño. Entonces, por un lado está la obviedad, es decir, el símil obvio de, pues obviamente en los inviernos tan rudos que son en Europa, etcétera, pues obviamente la gente usaba leño para calentar el entorno y demás, y entonces pues se tiene la analogía de el leño como dador de calor. Pero no vamos a dejar de lado, no vamos a pasar por alto también la analogía del leño con el miembro viril, el miembro masculino. Entonces esta función de relacionar el leño con el pene, pues es una obviedad y más en este contexto de lo erótico y lo sexual. Entonces, con más calor que un encendido leño, justamente cumple a cabalidad tanto el uso de el dador de calor como mostrarnos de manera figurada, aunque este símil es muy transparente, por decirlo así, con el pene de el galán. Lo dulce a derramar no comenzaba, es decir, con más calor que un encendido leño, lo dulce a derramar no comenzaba. Es decir, obviamente hoy en día se sigue diciendo, ¿no?, esto de derramar miel y demás, pero de todos modos aquí tenemos una doble lectura precisamente, ¿no? Con lo dulce a derramar no comenzaba, lo dulce del amor y demás, pero también
pues, la miel, lo cursi o todo lo relacionado con el amor, hasta incluso, insisto, hoy en día, pero también no podemos dejar de lado la relación con los fluidos inherentes del acto carnal, ¿no? Por un lado, pues los jugos vaginales y por el otro lado, pues el semen del hombre, ¿no? En este momento de excitación y demás. Es decir, todo lo que tenga que ver con lubricar los órganos sexuales, pues obviamente aquí lo están hablando, ¿no? Lo dulce a derramar no comenzaba, es decir, apenas estaban iniciando el arte de amar carnal, es decir, con los besos y los abrazos, el hombre ya estaba como leño, estaba encendido como leño, y la mujer todavía no pasaba a ese proceso de ya estar lubricándose. Cuando, ¿qué pasa? Cierra el soneto. Cuando se despertó. ¿Quién se despertó? La doncella que soñaba que dormía. Cuando se despertó y dijo al sueño. Aquí tenemos una prosopopeya, una personificación, ¿no? Están personificando al sueño, ¿no? Como si el sueño fuera una entidad a la que se le puede reclamar, ¿no? Todos hemos tenido seguramente esa situación, que soñamos algo y nos despertamos y hacemos esa pregunta retórica al aire, pero en este caso, esa pregunta sí tiene un destinatario, que es el sueño. Entonces y dijo al sueño, durar un poco más, ¿qué te costaba? Es decir, estaba disfrutando el sueño. Aquí se nos muestra una particularidad y muy importante, ¿no? Que es, aquí nos están mostrando el placer femenino, es decir, la mujer estaba disfrutando lo que estaba soñando. Obviamente a lo largo de todo la composición se estaban enfocando demasiado en los actos del galán, es decir, el galán es el que se acercaba, el que era diligente, ella, su porfía, su lucha era resistirse, pero al final cae en la porfía, en la lucha del galán, vence el galán a la dama, pero la dama ya comienza a disfrutar este acto de los abrazos, los besos y lo consecuente del acto carnal. Y entonces por eso ella le cuestiona, le reclama al sueño, durar un poco más, ¿qué te costaba? Pues para mí era gusto, no pequeño. Y cierra el soneto con otra lectura anfibológica, ¿no? Es decir, pues para mí todo este sueño era un gusto, a ella le estaba causando gusto, le estaba causando placer, y este gusto no era pequeño. Entonces, ¿a qué se refiere este no era pequeño? Aquí tenemos precisamente las dos lecturas. Al gusto, es decir, este gusto, este placer era enorme, me estaba llenando de placer, era un sueño muy placentero, era hiperbólico el placer que se estaba logrando a partir de este sueño, pero también el gusto de lo que le causaba tal, ¿no? Es decir, el gusto de lo que, el sabor de lo que estaba probando, pero por el otro lado es que no era pequeño. Tenemos que tal vez recordar ese segundo verso del primer terceto, que era el leño. Es decir, lo que tenía enfrente de mí, la imagen, no era nada pequeño y me causaba gran gusto. Entonces aquí justamente podemos ver que efectivamente, a pesar de que estamos hablando de una situación protagonizada por una doncella, es decir, por una mujer, pues obviamente la percepción y la visión es totalmente masculina. Es decir, el hombre es el que se impone, por un lado. Por el otro, pues tenemos que se exaltan, ¿no?, los atributos del hombre, tanto en lo del leño, ¿no?, por la firmeza, por el tamaño, etcétera, por el calor que brinda. Y finalmente la dama diciendo, ¿por qué me quitaste este sueño si yo tenía un hombre con un gusto no pequeño, ¿no? Entonces, justamente, como hemos podido ver, no solamente en esta composición, sino en la que han leído mis colegas en las anteriores semanas, la sexualidad obviamente estaba muy relacionada con la visión masculina, pero no está de más que las mujeres fueran partícipes también de ello, obviamente no desde una perspectiva 100% femenina, que seguramente habrá composiciones, hay que investigarlas con lupa, rastrear todo eso. Hay muchos investigadores hoy en día rastreando precisamente la poesía escrita por mujeres. Pues no nos debe de sorprender que en un futuro no muy lejano nos encontremos más
más posibilidades de encontrarnos precisamente con este tipo de composiciones eróticas, sexuales, pero desde una perspectiva 100% femenina, es decir, no solamente protagonizadas por una mujer, pero en donde al final lo que se exalta es las acciones realizadas o los atributos del hombre. Entonces, espero que esta lectura y este análisis, esta interpretación de este soneto que podemos precisamente encontrar en esta antología, que es la antología que la mayoría de mis colegas y yo o el día de hoy hemos utilizado, que es esta antología de poesía erótica del Siglo de Oro, pues que totalmente es recomendable. Pues espero precisamente que esta lectura e interpretación haya sido de su gusto. Asimismo, espero que toda esta serie de videos, desde el webinar de la introducción a la lírica de los siglos de oro y esta última serie de viernes de poesía erótica de los siglos de oro, hayan sido de su agrado. Como siempre, todos los integrantes del Seminario de Estudios Aureos estamos agradecidos por sus visitas, por sus consultas, por sus visualizaciones, por sus solicitudes de temas. Esperemos que podamos seguir, que esto ya se convierta en una tradición y constantemente estemos subiendo este tipo de videos en donde nos acerquemos no solamente a la lírica, sino a los textos en general y a los autores en general de esta época que tanto nos ha dado desde una perspectiva literaria y cultural y que nos sigue dando. Hoy en día todavía estos textos, estos autores nos dan la oportunidad y nos dan perspectivas que pueden ser estudiadas y en consecuencia compartidas. Entonces, sin más que agregar, en nombre de cada uno de los que integramos el Seminario de Estudios Aureos, les damos las gracias y estamos en comunicación por nuestra página de Facebook, en donde en todo el tiempo estamos a su disposición para, insisto, consultas, recomendaciones, incluso si ustedes tienen algún tema que ustedes han estudiado, han analizado, compártanlo para precisamente darle la debida difusión, porque ese es precisamente el propósito de nuestro seminario, darle voz a todos los autores de esta época, pero también a los investigadores y a las personas que estamos dedicadas al estudio de los autores y los textos de esta maravillosa época que fueron los siglos de oro. Entonces, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Hasta siempre.